Saludos oyentes de Radio Destacando. Ya sabéis que gracias a este programa conocemos muchísimas iniciativas y proyectos que llevan a cabo los centros educativos de gran parte de nuestro país. Pero hoy vamos a hacer una excepción. No vamos a hablar de un colegio en concreto, sino vamos a hablar en un tono más personal con una persona que ha estado durante muchísimos años ejerciendo el magisterio y que ya jubilada nos va a contar su experiencia en este sentido, y queremos en este aspecto pues conocer más cosas de Carmen Navarro, a la que le damos ya la bienvenida a la radio. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por contar conmigo y deciros que estoy encantada de colaborar con vosotros en este proyecto que tenéis de divulgación sobre la educación, que me ha parecido estupendo. Bueno, pues eso intentamos desde la Asociación Española para la Iniciativa Joven, siempre intentar dar a conocer, dar visibilidad a esos proyectos que algunas veces, tú bien sabes, que se quedan de puertas hacia adentro, y nuestra intención siempre es sacarlo de puertas hacia afuera para hacerlo visible para toda la sociedad, porque hay grandes trabajos que llevan a cabo los profesores, profesoras, maestros, maestras de este país, que a veces se quedan un poco en el olvido, un poco ahí intentando ser rescatados por alguien, y aquí estamos nosotros, que somos los rescatadores de los proyectos educativos de toda España. Bueno, Carmen Navarro es una mujer conquense. Creo que me comentabas antes fuera de micrófono que naciste en Huete, que es un municipio de la provincia de Cuenca. Y no sé si tu juventud, tu adolescencia se desarrolló allí o rápidamente cambiaste de domicilio. Mi padre era maestro y ya murió, pero llegó a Cádiz cuando yo tenía 15 años y ya a partir de los 15 años pues estudié en Cádiz y desde entonces estoy en esta provincia de Cádiz. Bueno, o sea que llegaste una conquense que llega a la provincia de Cádiz y se hace en gaditana de corazón, ¿no? Claro, bueno. Y estudié en la escuela de Josefina Pascual, de la Escuela de Magisterio de Cádiz. Y soy de la promoción de 1975. Bueno. Y a partir de ese momento, cuando terminábamos de estudiar, rápidamente nos daban trabajo, y a partir de ese momento pues me dediqué a la docencia, a enseñar. O sea que empezaste a ser ya maestra. ¿A qué edad exactamente, Carmen? Pues tenía 20, bueno, en realidad empecé a ser maestra siendo muy jovencita porque le ayudaba a mi padre en las clases particulares que daba, y también tenía yo niños siendo estudiante que les daba clases, pero vamos, ejerciendo de maestra pues en septiembre de 1975, que tenía 23 años. Bueno, pasan los años volando y ya cuando te quieres dar cuenta te has jubilado y bueno, y te están haciendo una entrevista en la radio sobre tu vida de maestra que, como tú bien dices, transcurre en la provincia de Cádiz, y una buena parte, no sé cuáles fueron tus inicios y dónde empezaste a trabajar, me dices, como maestra. Empecé a trabajar en la escuela San Antonio de Padua de los Parralejos, que es una aldea, una pedanía de Vejer de la Frontera. Y mi experiencia allí fue, bueno, era impresionante llegar a un sitio donde retrocedías como 50 años de la civilización. Era un lugar que no tenía agua, que no tenía luz, no tenía carretera, no tenía teléfono, y había que vivir allí y aprender a vivir allí como la gente de aquel lugar, pues fue en realidad un reto. Y sobre todo que había que pues crear vínculos de vecindad con ellos para poder relacionarse y conocer a las familias y conocer su vida para poder enseñar desde ese punto de vista. La verdad que fue un reto que creo que alcancé, y allí fue donde ya me entusiasmé con la escuela rural, de la primera que tuve. Fíjate, o sea, que en los años 70 en este país había zonas donde no había ni agua ni luz todavía, y la gente vivía un poco, como tú dices, casi que en la prehistoria, ¿no? Bueno, no en la prehistoria, pero sí con muchas deficiencias, porque en esa época Vejer de la Frontera pues se ocupaba mucho del pueblo, pero no tanto de las pedanías, y la gente seguía viviendo en los campos. Y había muchos niños en los campos, fíjate tú. En 1970, hay un dato de 1970 que he hecho yo en mi investigación, que había 22 pedanías en Vejer, y de las cuales había más niños en rurales, más niños en los campos, eran 1.100 y pico, que en el pueblo, en el propio pueblo, arriba en la montaña, en lo que es el casco de la ciudad. Claro, me imagino que con el paso del tiempo eso habrá ido cambiando y se habrá ido despoblando esa zona rural para irse Unas se han más un poco a... despoblado y Eso otras han es. aumentado, Ajá. depende de las zonas.
Eso es. Lo más importante que ha ocurrido a lo largo de esta experiencia mía de trabajo ha sido el cambio con las leyes, diferentes leyes que han aparecido tanto en la vida como en la enseñanza, desde el Ministerio de Educación, primero y después desde la Junta de Andalucía. Por ejemplo, en el año 1953 aparece la Ley de Construcciones Escolares, que es cuando se hacen muchas escuelas rurales en Vejer de la Frontera. Y es que las escuelas rurales de Vejer empiezan en la época de la República. De los 22 pedanías, solamente 2 en la época de la República tenían escuela los niños. Una era en Santa Lucía y otra en Los Naveros. Luego, después aparece un sacerdote, un misionero riojano, que va a la finca de Jandilla como sacerdote y como maestro, y es el que va creando escuelas a través del Patronato de Escuelas Rurales Católicas, que lo crea él y lo incentiva él también, y que abarca este patronato no solamente a las escuelas de Vejer, sino también a las de Barbate, también a las de Jerez, a las de Medina Sidonia y a Arcos de la Frontera. Toda esa zona abarca ese patronato. Y con este patronato aparecen las primeras escuelas en chozas, en los campos de Vejer. Y a continuación aparece otra ley muy importante y con un libro, sobre todo en un libro que hace un estudio la Diputación de Cádiz de las necesidades escolares de la provincia de Cádiz. Y en ese libro aparecen las necesidades que hay de edificación. En ese momento ocurre que hay un alcalde que también es maestro y que es un personaje muy importante para la Escuela Rural de Vejer, que es don José Barrio de la Vega. Y don José Barrio de la Vega influyó muchísimo en que la escuela rural se construyeran y se hicieran. Claro. Y eso ocurre en los años 60, en la década de los 60. O sea, que date cuenta que la década desde la República hasta los años 60 es cuando empieza la escuela a funcionar un poquito ya. Y en el 70 ya aparece que hay más de 1.000 niños escolarizados en las escuelas rurales, en los años 70. Pero los tiempos cambian, como tú decías antes. Claro, te voy a decir, ¿no? Tú has estado aproximadamente 30... Los tiempos cambian y cambian también las leyes. Y las leyes, al ponerlas en prácticas, pues hay unos cambios grandes. Claro. Y con la Ley de Enseñanza General Básica del 70, pues desaparecen muchas escuelas rurales, no solamente en esta zona, sino en toda España. ¿Por qué? Pues porque se crean los colegios comarcales, se crean los transportes escolares, se crean las escuelas hogar, ya los maestros ya van a la universidad, ya se hace la carrera se transforma en carrera universitaria de especialidades. Y la escuela rural, pues poquito a poco van llevándose niños y van disminuyendo las matrículas y se van cerrando. Bueno, tú tienes una experiencia de 30 años en colegios rurales. Me imagino que en la década de los 80 ya te incorporarías a... Sí, pues mira, en el 1987 me dan la propiedad definitiva en El Palmar, que es una pedanía de Vejer que está junto al mar, que es preciosa, tiene una playa maravillosa, y allí es donde estoy 30 años trabajando, de allí me jubilé. Qué bonito. Oye, cuéntame un poco tu experiencia personal en un colegio rural que a veces, pues claro, no sé, puede haber 27 niños escolarizados, de los cuales 3 tienen 5 años, 6 tienen 10 años y 3 tienen 10 y... No, bueno, ya 10 y tantos no, pero a lo mejor 14 años. Es decir, estamos uniendo en un mismo aula niños de 5 años con niños de 12. ¿Eso cómo se lleva? Eso se lleva aprendiendo sobre la marcha y haciendo malabarismo e informándote de otras personas que trabajan de la misma manera. Por ejemplo, en Los Parralejos, el primer año que estuve, que fue el más complicado, tenía niños desde primero hasta quinto. Y eso era, había días que me despertaba de madrugada y decía, ay, el cuaderno de fulanito es que ni siquiera lo he visto en todo el día. Hoy tengo que empezar por ese. ¿Por qué? Pues porque los niños, cada uno con su edad, tenían que hacer cosas diferentes. Había cosas comunes, como era, por ejemplo, la geografía, la historia, los cuentos que se contaban y después cada uno hablaba o escribía sobre ellos, pero luego en la parte de matemáticas y de ortografía y todo eso, pues cada uno tenía su parte.
Era complicado, pero los niños mayores ayudaban mucho a los niños pequeños. Ujú. Cuando sí, los que estaban empezando a leer, pues siempre había 2 o 3 de los mayores que terminaban su trabajo y se sentaban, pues 3, 4, 5 minutos a leer en la cartilla con esos pequeñitos antes de leer conmigo. Qué bien, qué Entonces, bien. había una ayuda, dentro, y eso creaba unos vínculos de amistad y de protección de los mayores a los pequeños, muy bonita. Y Claro. eso ha sido siempre, ¿eh? Y sigue siendo. Los mayores se ocupan en algunos aspectos de los pequeños y ocurre, por ejemplo, hoy mismo, en los últimos años, los naveros, que tienen también clases con varios niveles. Los niños mayores también se ocupan de los pequeños, no es que sean sus maestros, pero sí que ayudan en muchas cosas. Oye, y una Es cosa que, muy interesante la labor dentro de una escuela rural, ¿eh? Muy, Una, muy una- interesante. claro, te iba a preguntar una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y es una pregunta obligada. ¿Tú entiendes como maestra rural, que has sido durante muchos años, que un niño o una niña que acude a una escuela rural tiene las mismas oportunidades que un niño o una niña que está en un colegio, en un núcleo de población más grande? Sí, sí, claro que las tiene. Ujú. Claro que las tiene. Desde la LOE, hay un artículo de la LOE que dice que los niños que viven en zonas diseminadas tienen las mismas oportunidades y para ello se dan maestros, se dan material, se dan mobiliario, se da una serie de cosas para ayudar. Y están sobre todo los profesores de las asignaturas específicas, como es el inglés, la educación física, la música, y que van rotando por las escuelas rurales, Claro. unas horas en un sitio, otros días en otro, de tal manera que en estos centros agrupados, como es el Salado-Breña, en Vejer, los niños reciben todas las enseñanzas. Y además ocurre una cosa, que son unidades con una ratio menor que tienen en una ciudad. Hay ratio, por ejemplo, de 14, 15 niños en un aula y con esos niños se trabaja mucho mejor que cuando tienes 25, Claro, como está puedes claro, está comprender. claro. Sí, sí, en ese sentido es una ventaja, está claro. Oye, Carmen, y para ti, que ya te has jubilado hace ya algunos años, después de jubilarte, ¿qué es lo que echas más de menos, si echas algo de menos, de tu época como maestra? Bueno, echo de menos el estar con los compañeros, esa vida social que se hace dentro del colegio, incluso fuera del colegio, porque se crean también lazos de amistad. Pero tengo mucha familia, tengo nietos, tengo ya otro tipo de vida que ya me he adaptado a ella y tampoco, por ejemplo, vivo en Vejer y cuando paso por el colegio de La Oliva y están en el recreo, ese bullicio del recreo me satisface, me gusta. Es como una Es música música que me hace celestial, recordar mi música época y celestial. me gusta, y me gusta, Claro me que sí. gusta. Me gusta. Oye, No, no, no es que lo añore, que quisiera estar dentro ni sí, nada, sí, porque sí. mi época ha terminado, pero que me gusta pasar por el colegio, bueno, por el colegio, por la calle, y claro, ese ruido del patio del colegio, del recreo, pues, me llena de satisfacción, la verdad. Oye, y ahora que me decías que ya tienes nietos, ¿tu día a día cómo se desarrolla, Carmen? Bueno, mi día a día, pues hago muchas cosas. Tengo un club de lectura en la biblioteca de aquí de Vejer. Soy voluntaria en Cáritas y sobre todo me dedico a leer mucho y a escribir y a recopilar cosas que conozco de la escuela rural en un libro que quiero publicar, Ah, qué no sé bien, cuándo, pero qué bien, qué cuando bien. lo termine, claro, pero que estoy en ello, estoy en ello. Vale, y cuando los niños le preguntan, no sé qué edad tienen tus nietos, pero cuando le Pues mis pregunten, nietos oscilan entre los 16 y los 25 años. bueno, entonces Ahí están, no sé. ya no, pero años atrás, cuando tenían alguna duda, los papás y las mamás dirían, eso Bueno, pregúntaselo a la sí, abuela que lo claro, sabe y todo. cuando a algunos les he dado muchas clases de Claro, recuperación claro, claro. y hacer los deberes, a otros menos porque estaban más lejos, pero sí, no, no he parado, no he parado. Oye, pues qué suerte, Siempre han ¿no? sido un referente. Qué suerte tener una abuela maestra que te puede, te puede inculcar sabiduría y Bueno, resolverte muchos, sí, muchos sí, problemas y muchas dudas. Bueno, oye, sí, Carmen, es un intento. eso Dime. intenta. No, nada, yo estoy encantado de hablar contigo, siempre el tiempo de la radio es finito, como es lógico. Y a nosotros nos gustaría, ya sabes que el día 20 de octubre estamos en Vejer de la Frontera. No sé si te puedes pasar por allí y saludarnos personalmente. Sí, claro, claro, ¿Sí? quiero pasar por allí por el Teatro San Francisco y saludaros y ver qué estáis haciendo. Creo que le vais a dar un premio a un centro de Vejer, al Centro de los Molinos, que está haciendo un proyecto muy bonito de ecoescuela.
Bueno, le vamos a dar un premio a todos los centros educativos de Vejer de la Frontera. Van a participar todos, sin excepción. Ahora, dentro de un ratito, aquí en la radio vamos a tener una entrevista con Alberto Lara Márquez, que es tutor de cuarto del Colegio Público Rural Salado Breña, del que tú has hablado anteriormente, ¿vale? Sí, sí. Así que para nosotros será un placer poder verte allí en el escenario del auditorio del Teatro San Francisco, y queremos agradecerte que nos hayas atendido para contar una pequeña pincelada de lo que ha sido tu vida como maestra. Carmen Navarro, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos dentro de unos días allí en Vejer de la Frontera, en tu querido Vejer de la Frontera. Que no sé si vas por Huete, por Cuenca, o ya no vas por Cuenca. Hace años que no voy, pero tengo un proyecto de ir pronto, pero hace ya algunos años que no voy. Bueno, pues un abrazo, Carmen, nos vemos muy pronto. Chao. Vale, gracias a vosotros, adiós.